Muchas gracias por el preámbulo a Augusto Sonday. Y comenzamos con el saludo, amigos del Perú y del mundo. Muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Este va a ser un programa excepcional que va a centrarse básicamente en la herencia del gobierno de Alberto Fujimori. Para ello hemos invitado a Jaime Yoshiyama. El convencerlo no ha sido muy fácil. Eso se debió a la labor de zapa que hizo Rafael Rey. Así que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a uno de los hombres más trascendentales en las reformas económicas que sufrió o que se hicieron en nuestro país. Para que se den una idea, pues nosotros siempre tratamos de que la gente ubique al personaje en su contexto profesional. Él es ingeniero egresado de la UNI, máster en negocios por la Universidad de Michigan, máster en desarrollo económico por la Universidad de Harvard. Fue ministro de Transportes, ministro de Energía y Minas y ministro de la Presidencia. Asimismo, presidió la Comisión de Privatización de las Empresas Públicas y fue presidente del Congreso Constituyente que dio a luz la Constitución de 1993, quizá el legado más importante de Alberto Fujimori. En suma, Jaime fue un actor fundamental en las profundas reformas estructurales que cambiaron a nuestro país. Yo digo que todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. Y como la mayoría de los programas de televisión se han ocupado básicamente de las sombras, nosotros queremos ocuparnos de las luces. Y esa es la razón por la que estamos con Jaime. Creemos que a los hombres no se les debe juzgar por sus laderas, sino también por sus cimas. Y Alberto Fujimori tiene muchas cimas que nosotros queremos resaltar en este programa. Y vamos a ver. Sí, y en conjunto vamos a ver, para que los televidentes se hagan una idea, vamos a ver cómo estaba el país en 1990, vamos a hablar del Fujishock, vamos a hablar de la reinserción del Perú en la comunidad financiera, de la estabilidad económica, las privatizaciones, el golpe, la nueva constitución, la captura de Abimael, etcétera, la paz con Ecuador, ¿no? Y quizá, a ver cuál es el futuro del fujimorismo, pero lo primero, bienvenido, Jaime. Bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Rafael y Pepe, a este gran programa. Lo primero que yo quisiera es enviar un sentido condolencias a la familia Fujimori. Personalmente ya lo he hecho con Keiko, con Kenji, con Sachi, pero además quisiera decirle a todos los millones de fujimoristas que se mantienen leales a la causa, que sigan así, y les doy también un abrazo muy fuerte por este pésame que ahora estamos teniendo. Yo también quiero decir que personalmente fui al velorio a darle el pésame también a Keiko y a sus hermanos y agradecerle, porque como hemos dicho varias veces en este programa, el presidente Fujimori nos devolvió el país. Pero pasemos a recordar, ¿cómo recibieron ustedes el país en julio del año? Yo creo que la palabra más certera en este momento, Rafael, es que este país era un verdadero desastre. Y para graficar esto, tú podías salir a las calles y darte cuenta que habían 4 o 5 cuadras de colas de gente que estaba tratando de comprar azúcar, harina, aceite, pan y todos los que a veces no había. Y que subía de precio todos los días, dicho de paso. No, y además tú te ibas, por ejemplo, cerca de migraciones y veías inmensas, miles de jóvenes peruanos que estaban pugnando por sacar un pasaporte e irse a otro país a buscar un futuro. Esta era la situación realmente del Perú. Creo recordar que el 80% de los jóvenes, 85%, decían que si podían se iban a ir. Claro, es que realmente la situación era desesperante. Claro. Era como recibir a un enfermo moribundo en cuidados intensivos a la espera de un milagro.
Esa era la situación realmente. A lo que habría que agregar, Jaime, que éramos un país paria en la comunidad internacional. Claro. No había nadie que quisiera prestarnos un centavo. Y que encima de ello teníamos el al terrorismo. terrorismo presente en las 2/3 Claro. partes del país y atacando Lima, ¿no? Claro, yo creo que si hubiese un diccionario de los desastres que tiene un país, ese era el Perú. Claro. ¿Por qué? Porque había terrorismo, había una hiperinflación, estábamos totalmente aislados porque nadie nos prestaba un dólar por el perro muerto que le habíamos hecho a los bancos y a las instituciones financieras internacionales. Incluso, Jaime, en el Departamento de Estado de Estados Unidos se discutía con seriedad la gran posibilidad que Sendero Luminoso tome el poder y se inicie un gigantesco genocidio en el país y aparte de ello la desintegración del Perú como nación. Sí, ¿no? era Entonces terrible. eran momentos muy Terribles. Yo dramáticos. recuerdo que Juan Carlos Hurtado, que fue el primer ministro de Economía, cuando quiso pagar los sueldos del mes de julio, solamente tenía la mitad de plata. ¿Por En qué? caja. Porque la mitad era lo que se recaudaba. Y tuvo que prestarse por una única vez 11.000 millones de soles para pagar a los empleados de todo el país. Jaime, perdóname, eso es como le pasó a Prado, perdón, a Pedro Beltrán. Cuando Prado lo llama para que sea ministro de Economía, y lo acepta después de poner unas condiciones que Prado ni siquiera leyó, y él estaba, desde la prensa, Beltrán hablaba siempre del equilibrio fiscal y de la necesidad de no gastar más de lo que entraba, pero se encontró igualito. Y lo que hizo fue lo mismo que tuvo que hacer, bueno, mejor dicho, pidió los préstamos al banco y canceló el tema. ¿Qué pasó por la mente de Fujimori en ese momento? Bueno, Fujimori, felizmente cuando era presidente electo, bueno, al principio él tenía un grupo de economistas que le habían dicho que el ajuste económico que tenía que hacer con el Perú tenía que hacer en forma gradual. Y entonces él se fue entonces a los Estados Unidos y ahí conversó con toda la banca internacional, con los organismos internacionales y aprendió esto, que no se puede hacer un ajuste económico gradualmente, porque sino de un solo salto. ¿Por qué? Porque si uno va a saltar un abismo, no lo puede hacer en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque en el primer momento ya se cae. Y cuando regresó, dijo, bueno, tenemos que hacer un ajuste de un solo salto. Y entonces llamó a gente tan capacitada como por ejemplo Juan Carlos Hurtado Miller, que fue, como dije, el primer ministro de Economía, llamó a una personalidad como Augusto Bedoya Cámara, que fueron absolutamente indispensables, que junto con Felipe Ortiz de Ceballos en pocos días hicieron lo que se llama el shock. El Fujishock. El Fujishock, que la prensa amigablemente, digamos, llamó Fujishock. Hablemos de eso, porque es bien importante lo del Fujishock, lo que significó y lo que produjo. Cuéntanos un poquito lo que recuerdas. Terrorífico Fujishock. Terrorífico, por supuesto. En realidad, el Fujishock fue un asunto demasiado grave, pero en el concepto es muy sencillo. Es lo que pasa en todos los hogares del Perú, cuando en una familia, por ejemplo, se gana como 100 y se gasta como 150. Claro. Quiere decir que a final de mes prácticamente hay un colapso. Claro. Entonces lo que tiene que hacer la familia es ajustarse el cinturón. Y esto es lo que Juan Carlos Hurtado Miller le propuso al país. Lo que no veníamos haciendo en los años anteriores y que Claro. generó la inflación. Claro. Entonces él salió a la televisión el día 8 de agosto, que eran más o menos a los 10 días de haber asumido el mando, y dio un discurso demasiado impactante. Famoso. Por ejemplo, él, claro, habló en ese momento de Intis, pero para hacerles una idea, en los soles que ahora estamos, por ejemplo, una lata de leche costaba 5.50. Él dijo, hoy día la tasa... Mañana. Hoy día la lata de leche cuesta 5.50 y mañana va a costar 16.50. 3 veces más.
un pan costaba 30 centavos y mañana va a costar un sol, 3 veces más. En el caso del azúcar, costaba 4 soles y al día siguiente iba a costar 8 soles. ¿Y la gasolina? Pero la gasolina fue absolutamente sideral. La gasolina, digamos, a los precios de ahora costaba 19 soles por galón. Y él dijo, sin pestañear, que al día siguiente iba a costar 30 veces más. 570 soles por galón de gasolina. Lo que hay que indicar muy claramente, Jaime, es que la culpa de ese incremento de precios no fue del gobierno de Fujimori en ese caso, sino de lo que había sucedido en los gobiernos anteriores, la acumulación de la inflación y a llegar a donde estábamos. La única manera de estabilizar la economía y de anular la inflación como en efecto se consiguió, era sincerando los precios, que es lo que hicieron. No, en realidad cuando Juan Carlos Hurtado terminó de hablar en la televisión, dijo que Dios nos ayude. Así terminó, sí. Así Y lo dijo en serio, ¿ah? Sí, Porque completamente. un par de semanas atrás, por muchísimo menos en Venezuela, hubo una rebelión en varias ciudades y un Caracazo donde hubo saqueos en todas partes, ¿no? Entonces, cuando Hurtado Mir decía que Dios nos ayude, estaban esperando una reacción popular, una revolución y con Sendero cerca y todo lo demás. El asunto era muy complicado. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, bueno, para todos nosotros no sabíamos cuál iba a ser la reacción del pueblo peruano. Entonces, al día siguiente, Juan Carlos Hurtado Miller, como varios días, se fue a la iglesia de Jesús María con toda su familia. Se fue a misa. Sí. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al final de la misa todo el mundo lo aplaudió. Con lo cual él se sintió tremendamente reconfortado porque al hablar con el presidente Fujimori se dio cuenta que el país realmente estaba esperando algo totalmente distinto, algo como el enfermo moribundo que está esperando un buen médico que lo cure. Sí, pues. Entonces, eso es lo que empezó a pasar. El pueblo peruano entendió que estaba engañado y que efectivamente el propio Fujimori se había dado cuenta de lo que has contado tú, se dio cuenta de su error y rectificó, cosa que dice muy bien de un presidente y de un estadista, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que dado el enorme shock que representaba eso para la población más necesitada, nosotros tenemos que rendir desde ese tiempo homenaje a las madres de familia de los asentamientos humanos, porque ellas inmediatamente se organizaron para hacer ollas comunes y alimentar a toda la población en las diferentes secciones del país. Las Fuerzas Armadas cumplieron también, y policiales, cumplieron un papel excepcional. ¿Por qué? Porque cuidaron de cualquier desmán en todos los edificios públicos. Y también yo quiero mencionar que la Iglesia Católica, como se dice, se fajó. Donó cerca de 12 millones de raciones de alimentos, tanto para el desayuno como para la comida. O sea que hubo una reacción de solidaridad que eso reconfortó a los propios gobernantes. Claro. Yo me siento muy orgulloso por eso, de cómo reaccionó el pueblo peruano ante tamaña crisis. Yo te puedo dar un ejemplo de qué es lo que pasó, una anécdota. A continuación. A continuación, porque al día siguiente por ejemplo, ibas a Pisco y encontrabas un grifo en Pisco que estaba con una cola de 1 kilómetro en un lado. De automóviles. De automóviles o de camiones, y en el otro, después del grifo también otro kilómetro. Entonces tú te acercabas con tu carro a llenar gasolina y le decías, oye, gordo, ¿qué pasó? ¿No tienes gasolina? No, no es que no tenga gasolina. Gasolina hay. Gasolina hay, lo que no hay es plata. ¿Por qué? Porque todos estos señores han venido pensando en que la gasolina todavía costaba 19 soles y no 570. Entonces no podían comprar ni siquiera 2 o 3 galones de gasolina y tampoco querían volverse a Lima. ¿Por qué? Porque perdían su puesto dentro la cola. Dentro de la cola, o también que como no había tantos grifos,
podían quedarse a la vuelta en medio camino. Claro. Mira tú esa anécdota increíble, ¿no? Sí, pues. Ahora, por otro lado, en cambio, eso es evidente, ese es uno de los efectos, pero por otro lado, en cambio, cuando se sinceraron los precios, la escasez se terminó, como por arte de magia. Los panaderos empezaron a vender pan, claro, ya estaba a un precio razonable porque se había desembalsado la inflación. Los panaderos empezaron a vender, empezó a haber aceite, empezó a haber arroz, o sea, se normalizó la situación. Eso es la consecuencia de hacer las cosas duras, porque hacía falta, pero a favor del país. ¿Cómo fue ese proceso de estabilización o reinserción del Bueno, Perú en la primero yo economía? quería decirte que Juan Carlos Hurtado midió la inflación en julio. Y la inflación de ese mes era 45%. Solo en ese mes. Solo en ese mes, lo cual significa que si algo te costaba ahora un sol, el próximo mes te costaba más o menos un sol 45 y el siguiente mes te costaba el mismo producto 2 soles 10. Y sin embargo el trabajador ganaba la misma cantidad de dinero. Claro. Entonces ellos tenían muy en cuenta cuánto era la inflación por mes. En julio la inflación fue, como te dije, 45. En agosto fue 40. Claro, fue En bajando. septiembre fue 40 y de ahí en adelante fue bajando para felicidad de todos. ¿No? En realidad, especialmente los más pobres, especialmente que son los que los pobres. gastaban todos sus ingresos en comida y que no les alcanzaba. Sí, Empezó a- Pepe, y yendo a tu pregunta de cómo fue la reinserción financiera, en ese momento, como no había dinero, el gobierno anterior había dejado de pagar entre 200 y 300 millones anuales de intereses. de intereses de la deuda que otros gobiernos habían contraído. O sea que hay un protocolo que el Banco Mundial no te puede prestar un solo dólar mientras tú no pagues la deuda contraída o los intereses. Es como con un amigo que tú te pide prestado y si no te paga, Si te hace perro muerto, no le vuelves a si prestar. te hace un perro muerto, nunca más le prestas, ¿no? Como Rey, que me debe 100 soles, ¿no? Y hasta ahora no me paga, entonces ya no le presto más. Pues no, así es. Es que Claro, así me es. quiere cobrar 50% de interés. Bueno, entonces quiere decir que el Perú no tenía plata para pagar los intereses y tampoco podía reinsertarse. Entonces sucedió algo extraordinario. El discurso tan duro de Juan Carlos Hurtado caló a fondo en los organismos internacionales. El Fondo Monetario, por ejemplo, dijo, mira, el Perú ahora sí va en serio. Este señor Fujimori sí va en serio, porque está haciendo precisamente lo que es necesario hacer en un país con superinflación. Entonces, Michel Candecius, que hablaba perfectamente el español, dijo, si no ayudamos al Perú, se nos muere. Y entonces presionó a varios países importantísimos del grupo de G7, que son Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y entre todos le prestaron al Perú para poder pagar los intereses y de esta manera se desatoró el flujo financiero que venía al Perú. Por primera vez nos prestaron 1.300 millones de dólares. De un solo Que fue cocacho. de un solo cocacho, que fue agua en el desierto, ¿no? A nosotros que estábamos en el Ministerio de Transportes, nos tocó 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y con eso logramos pavimentar la carretera desde toda la carretera panamericana más la carretera central. Porque nuestro diagnóstico Estaba había destrozada. dicho que el 12% de la red vial nacional estaba operativa, pero el resto, 88%, estaba totalmente destruida, estaba como bombardeada, puros huecos, baches, incluso los ómnibus ya le ponían nombre a cada bache, a cada hueco. Así era. Sí, habían baches que habían cumplido 30 años, por ejemplo, le ponían O sea una que- tortita. Así se rehizo la... Y bueno, como te digo, había gente muy talentosa en el Ministerio de Economía y Finanzas que logró renegociar toda la deuda y entonces el Perú salió adelante. ¿Por qué digo que fue muy importante?
porque no se puede hacer obras de infraestructura grande si no es con préstamos a largo plazo del extranjero. O sea que nosotros empezamos a tener oxígeno. Claro. Fue una cosa extraordinaria. Sí. ¿En qué momento entra Boloña? Boloña fue un extraordinario ministro. Se rodeó de excelentes personas para hacer su trabajo. Fue uno de los grandes padres del programa económico. De las reformas. De las reformas. Sí. Él se rodeó de César Peñaranda, de Vicente Silva, de gente muy talentosa que lo ayudó en todo momento. Entonces, Boloña debe haber entrado más o menos en el 1991. Yo recuerdo que yo era ministro de Transportes y Comunicaciones y con Boloña desde el primer momento hicimos mucha buena, teníamos una gran química personal y trabajamos bastante. Conseguida, creo yo, a ver, tú me corriges, conseguida la estabilización económica y la reinserción del país, ya empiezan un poquito las reformas estructurales y empiezan las privatizaciones. Claro. ¿No? Ay, cuéntanos un poco eso, cómo se inicia ese tema, ¿no? Bueno, Pero recordémosles a los televidentes que el señor Jaime Yoshiyama fue presidente del Comité de Privatización de las Empresas Públicas, una tarea ardua, fatigosa, que después que ellos se fueron, originó sendas comisiones investigadoras, que yo respaldé, por cierto, y que llegaron a la conclusión que no había habido absolutamente ninguna irregularidad. A ver, cuéntanos un poco sobre eso, Jaime. Movida por Javier Descanseco, por cierto, de pura venganza ideológica. Eso fue multipartidario, sí, era lógico. Sí, ya, pero... Era lógico. mira, en realidad, desde que yo recuerde, muchos gobiernos, después de 1968, que fue el gobierno militar, que estatizó muchas empresas privadas, hubieron estas empresas públicas. ¿Cuántas empresas públicas? Eran aproximadamente 200 empresas públicas y todos los gobiernos, incluyendo Belaúnde, anteriormente García, Belaúnde, todos decían que iban a privatizar porque era una gran hemorragia la pérdida que tenían año tras año. La pérdida que tenían todos los años eran 5.000 millones de dólares. Cada año. Cada año. Dólares de aquel entonces. Sí, claro. Imagínate la hemorragia que eso causaba en el presupuesto nacional. ¿Y eso de dónde salía? Hay que decirlo, Jaime. Claro, de eso salía de nuestro bolsillo. Y la inmensa burocracia que había en cada una de las empresas públicas. No, y además algunas instituciones donde la gente tenía que hacer cola para sentarse en una silla. Para la silla habían 3 parados, ¿no? Impresionante, ¿eh? No, fue impresionante. Pero no, pero además esta hemorragia de 5.000 millones de dólares no permitía a nadie hacer colegios, hacer postas médicas, hacer carreteras. Pero lo que era peor es que estos 5.000 millones de dólares de pérdidas anuales de las empresas públicas gatillaban la inflación. Lógico. ¿Por qué? Porque en ese momento le tenían que pedir prestado al Banco Central de Reserva, que hacía funcionar la famosa maquinita, y empezaba la inflación. Y por eso que llegamos a tener esos niveles de inflación. Entonces, esto era un desastre. La COPRI, o sea, fue la comisión de privatización que... Sí. Pero Sí, ustedes bueno, hicieron... Fujimori fue muy enfático. Perdón, cuéntanos la historia, ¿cómo se convenció, cómo convenciste a Alberto Fujimori de ir a ese proceso de privatización? Bueno, Fujimori era una persona muy inteligente y además Matemático, pues. matemático, una mente matemática, y se dio cuenta fácilmente que esto no podía seguir adelante y nos dijo, hay que enfrentar al toro por las astas. Y entonces yo quisiera más bien contarles cómo fue la privatización de los teléfonos en el Perú para que los televidentes se den cuenta de cómo funcionó todo eso. En ese momento, en 1991, habían solamente 2 teléfonos por cada 100 personas. Y además, cada vez que tú pedías un teléfono a la compañía de teléfonos estatal, te demoraban 9 años. Así y es. tenías que tener mucho billete para conseguir un teléfono. Entonces, los técnicos del Ministerio de Transportes hicimos un trabajo de investigación y llegamos a la conclusión que para que esto sea un país moderno, necesitábamos tener por lo menos 60 teléfonos por cada 100 personas.
O sea, multiplicar por 30 veces lo que ya en ese momento teníamos. ¿Y qué conclusión llegaron los técnicos? Llegaron a la conclusión que para hacer eso, por plata de ahora, con dólares de ahora, necesitamos 12.000 millones de dólares. De inversión nueva. De inversión nueva, pero además una tecnología muy sofisticada para hacerlo rápidamente. Como anécdota, yo recuerdo que cuando se iba a alquilar un departamento o una casa o vender, una de las cosas que influía tremendamente en el precio de la propiedad era si tenía o no tenía teléfono. Así es. Eran solo los teléfonos fijos, no había todavía celulares. Sí. ¿no? Entonces, Bueno, sí. Okay. Bueno, entonces, con esa información que teníamos en el ministerio, había que tomar una decisión. ¿De dónde conseguimos los 12.000 millones de dólares? Y además, ¿de dónde conseguíamos la gran tecnología? La única manera era vender las dos únicas empresas estatales que teníamos para que quien las compre pueda traer la tecnología y pueda además poner 12.000 millones. Que eran Entel y Telefónica. Que en ese tiempo eran Entel en todo el Perú Y Telefónica del Perú. Compañía Peruana de Teléfonos en Lima. Entonces, yo fui a hablar con el presidente Fujimori y recuerdo exactamente cómo sucedieron esos acontecimientos. Terminábamos un consejo de ministros en el Palacio de Gobierno y eran las 12 de la noche. Entonces yo me acerqué al presidente Fujimori y le dije, señor presidente, quisiera hablar un momentito con usted porque tengo un tema bien importante. Y me dijo, mire, yo dentro de media hora tengo una cita, porque él trabajaba pues hasta 2, 3 de la mañana, ¿no? Va a venir alguien a buscarme al despacho presidencial que queda en el primer piso. ¿Por qué no hacemos una cosa, señor Yoshiyama? Me dijo. ¿Por qué usted me va comentando, bajamos al primer piso? Acompáñeme. Acompáñeme. Y me va contando. Entonces, desde el primer peldaño de esta escalera que parecía caracol, le fui informando de cómo era todo esto. Y cuando llegamos al primer peldaño, al primer descanso de esta escalera de caracol, me dijo, ¿y cuánto necesitan? 12.000 millones de dólares no tenemos. Y entonces, a partir de ese momento, su mente matemática me hizo todas las preguntas que normalmente él hacía. Me decía, ¿cuánto va a demorar este proceso? ¿Esto va a ser un monopolio? ¿Cómo se van a regular las tarifas? Me hizo todas las preguntas que su mente permitía. Seguimos caminando, llegamos al primer piso, habrían pasado unos 20 minutos. Me miró y me dijo, señor Yoshiyama, hágalo. Así era Fujimori. Era un hombre recontradecidido. Él, cuando veía que algo le hacía muy bien al país, a los pobres, decidía, en 20 minutos decidió la inversión más importante que se conozca en telefonía en toda Latinoamérica. Yo recuerdo el éxito que fue eso. Pues ellos ofrecieron 2.000 millones de dólares, los españoles, ¿no? Ah, sí. 2 años después de que él tomó... Bueno, yo regresé al ministerio, por supuesto, a la 1 de la mañana y le dije a los técnicos que me esperaban, el presidente acaba de decidir, manos a la obra. Y ellos hicieron en 2 años todo lo que se tenía que hacer, convocaron a las mejores empresas internacionales, a la mejor tecnología, hicieron un concurso internacional y finalmente, 2 años después de esa reunión de la noche, firmamos el contrato con la compañía Telefónica de España y le cedimos un paquete de acciones de estas 2 compañías estatales a cambio de 2.000 millones de dólares. Y compromiso de inversión. Y compromiso de inversión para que todos, claro, que esta compañía invierta y sea realmente que seamos un país moderno. Se dieron cuenta, creo yo, ahí ellos, cómo iba en serio y cómo había mercado. Claro, de desarrollo, ¿no? Por supuesto. Porque ¿cuánto fue la oferta de la siguiente empresa, la que quedó en el segundo lugar? Que fue una compañía muy importante de los Estados Unidos, americana, era 700 millones de dólares. O sea que Telefónica de España nos pagó realmente un precio que con eso cayó a todos
los Claro, que decían los que críticos. los críticos, que normalmente los comunistas, Rematadores de activos Sí, 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 estatales. los comunistas, los familiares, como tú yo lo llamas, los social confusos, siempre pues critican, ¿no? Entonces, ahora pasaron los años y ahora ¿qué tenemos? Tenemos 126 teléfonos por cada 100 personas. Somos un país realmente en telefonía moderno. No tenemos que envidiarle a nadie. Y ahora, La telefonía. perdón, más rápido que comprarse una pizza, uno se compra un teléfono, ¿no? Así es. Claro, Cuando claro. antes se demoraba 9 años, ¿no? Con diferentes alternativas de tarifas que se acomodan a cualquier persona. Prepago, pospago, todo lo que quieras, ¿no? La maravilla Pero yo recuerdo del una mercado cosa. y de la competencia. Sí, claro. Yo recuerdo, y con competencia, por cierto, gracias a eso. supuesto. Yo recuerdo que la tecnología que trajo Telefónica aquí era mejor que la que había en España. Yo recuerdo haber viajado a Madrid y al poco tiempo que ya estaba operando bien Telefónica aquí y sorprenderme de la diferencia. Y el Perú era mucho más adelantado en ese Claro, momento. no. Instalaron cosas tecnológicamente más Por eso te avanzadas. digo, ahora, imagínate que antes demorábamos 9 años. Sí, pues. Y como dijo Pepe, hoy día tú pides un teléfono y un teléfono te llega más rápido que una pizza por delivery. No solo eso, te llaman por teléfono, la competencia, a ofrecerte una tarifa mejor que la que tú tienes, porque ya lo averiguaron ellos. Y mucho más No, ventajas. y además, los rojos, los comunistas, los caviares, los social confusos decían, no, pero esto va a ser un monopolio, pero las tarifas se van a ir al techo. Díganme ustedes, Rafael, Sí, claro. Pepe, en este momento no hay acaso 5 o 6 compañías que ofrecen el teléfono. Bueno, te y voy hay a una decir, competencia por arrancarse un cliente por supuesto. que las tarifas han bajado. Yo quiero contar una anécdota. Al poco tiempo que ya estaba instalado esto, claro, las tarifas subieron inicialmente, porque antes no pagábamos por la cantidad de tiempo que usábamos los teléfonos fijos, ¿no? Y entonces, claro, él estaba subsidiado por todos los peruanos a los privilegiados que teníamos teléfono. Todos los demás ciudadanos, los pobres, pagaban con su dinero, con sus impuestos, el subsidio del teléfono barato que uno podía... Mi madre me dijo, oye, pero nos han subido un montón la tarifa de teléfono. Digo, claro, le dije, tú hablas todos los días con cada una de tus 5 hijas mujeres durante 30 minutos. Para eso no es el teléfono, para eso no es. Acostumbrémonos a usar lo que es necesario. Bueno, hoy te dan libertad ilimitada de teléfono, pero en fin, lo que quiero oír es que la gente no se da cuenta, pero eso es importante transmitirlo, que lo mismo que sucede con el agua. Hoy, claro, pagamos lo que significa el costo del agua, pero ¿quién la paga más cara? Los pobres, Claro, los que no tienen agua potable, claro. los que tienen que comprarla en camiones cisternas y que el agua está insaludable y que les genera problemas y que lo pagan 10 o 15 soles o 20 soles por litro. O sea, Perdón, Jaime. Vamos por un instante al autogolpe Ya. del Estado, muy que en bien. su momento fue muy popular, pero después les pasó factura. Cuéntanos algo sobre eso. Bueno, primero vamos a explicar cómo fueron los hechos para nosotros, los miembros del Consejo de Ministros. Nosotros estábamos un domingo, como todos los domingos, en casa y nos convocaron al Pentagonito, a todos los ministros. Y esto era costumbre del presidente, siempre nos convocaba pues a horas irregulares y en sitios no previstos. Entonces, cuando estábamos reunidos ahí, entró Fujimori y nos dijo a todos, miren ustedes este video mientras yo sigo conversando con algunas personas. Entonces, empezamos a ver el video y era lo que en ese momento también se estaba transmitiendo a todo el país, que Fujimori estaba haciendo este golpe de Estado. Bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos. Algunos de los miembros del Consejo de Ministros, como De los ceros se fueron. como Alfonso de los Heros, que fue un excelente primer ministro, renunció y se fue, y algunos otros ministros. Yo personalmente tomé la decisión de quedarme porque tenía entre manos muchas reformas que hacer dentro del Ministerio de Energía y Minas y sobre todo de la Comisión de o Privatización. sea, la decisión fue básicamente entre Fujimori y los militares. Y los militares. Claro, así es. Pero yo creo finalmente que es un hecho irrepetible
fue hecho un hecho extraordinario. Excepcional. Yo creo que Fujimori sintió que el Congreso era obstruccionista, que no lo estaba ayudando. En ese momento sucedía en el mundo la globalización y el Perú tenía que ponerse, digamos, no caminando como una tortuga, sino como una liebre, y tenía que liberalizarse. Entonces él necesitaba estas reformas económicas y además seguir combatiendo al terrorismo. Y entonces él... Mi juicio ahí, mira, podemos discutir mucho eso, Jaime, porque el tema de las reformas estructurales no estaban impidiéndose en el Congreso, pero en fin, es mi opinión. Claro. Sí. Podríamos discutir, esto se va a seguir discutiendo por años, pero no vale la pena. Ahora, yo entiendo la decisión de Alberto Fujimori, pero no la justifico de ninguna manera. Claro. Nunca podría justificar un golpe de Estado, ¿no? Pero en fin, ¿no? Pero eso es algo que pasó, que se conozcan los pormenores, que pasó, ¿no? En fin, ¿no? Y que fue así, ¿no? Claro. Y de lo malo a veces pasan cosas buenas, que fue lo que sucedió en el caso de ustedes con la Asamblea Constituyente. Claro. Y con lo que Pero antes, pudo producir, ¿no? Antes, perdóname, porque hay un hecho que, bueno, ya estaba convocado, dicho sea de paso, y el golpe se produce el 5 de abril. En octubre de ese año, del 92, se producen las elecciones al Congreso Constituyente. Entonces, yo siempre he dicho, yo igual que tú, no justifico de ninguna manera el golpe, me lo explico los motivos y las razones que la gente tuvo para apoyarlo masivamente, pero no es verdad pues que hubo una dictadura. O sea, se convoca en el Congreso Constituyente con las elecciones de octubre o noviembre del 2000, pero justamente unos meses antes, en septiembre, se produce un hecho que por supuesto es fantástico, ¿no? Que lo ha recordado ahora el programa de claro, la captura Augusto. de Abimael. Exactamente, ¿no? Pero yo quería antes contar lo siguiente. Fujimori estaba realmente obsesionado por hacer que el Perú sea un país moderno y libre de terrorismo. Por eso que fue inevitable, en mi concepto, el golpe de Estado, que como dije, es irrepetible. Porque Fujimori era una persona que trabajaba mucho. Yo quiero contar una pequeña anécdota, por ejemplo, que un día a las 5 de la mañana me llama por teléfono, del teléfono rojo que teníamos todos los ministros. Yo era ministro de Transportes y me dice, señor Yoshiyama, ¿usted ya vio los periódicos? ¿Ya vio las noticias? No. Entonces, al decirle que no, él me dijo, mire, lo que le quiero decir es que en Ticlio acaba de caer una nevada y probablemente esa nevada va a traer como consecuencia muchos huaicos. Ya la carretera central está interrumpida y lo que temo es que los vegetales, las frutas, todo que vienen de Chanchamayo, de San Ramón y que van al mercado, van a demorar en pasar 2, 3 días y consecuentemente el precio de estos productos va a subir. Y nosotros no podemos hacerle eso a las amas de casa. Y tampoco podemos tener este mes una subida demasiado alta del índice de precios porque de esta manera no cumplimos con las metas que tenemos con los organismos internacionales para que nos sigan prestando. O sea, era una persona que era realmente un estadista. Pensaba en todo y hacía trabajar no solamente al ministro de Transportes, sino todos los ministerios recibían llamadas a cualquier hora del día. Por eso es que yo digo que él sintió que el Parlamento era obstruccionista. Jaime, consecuentemente, no digamos ahí porque vamos a discrepar. O sea, quiero decir, es comprensible lo que pasó y es entendible lo que puede haber sentido el Fujimori, pero las reformas estructurales no dependían de un golpe de Estado, ni el trabajo eficaz de un estadista y esto justifica un golpe de Estado. Pueden haber muy buenos presidentes, muy trabajadores que no han hecho ningún golpe de Estado, pero en fin, como digo, no ya eso es otro tema. Así es. ¿Ya? Ahora, háblame algo de lo que he escuchado, que Fujimori era extremadamente trabajador y además muy antisocial. No iba a reuniones sociales, nunca a fiestas y creo que tampoco tomaba. No, yo nunca lo vi tomar. Él era una persona recontra austera. Él era una persona que trabajaba día y noche y
cada vez que iba a un pueblo de todo el país, a Puno, a Cusco, a Apurímac o al norte, siempre venía, todo lo que le decían, lo apuntaba. Entonces, al llegar a Lima, convocaba a los ministros encargados de solucionarlo. Tenía su libretita, me Tenía su acuerdo libretita. y apuntaba. Entonces, como yo era ministro de Transportes, a mí me llamaba siempre y me dice, acá necesitamos hacer esto, esto, esto. Y él tenía con cada ministro lo que se llama un despacho. O sea, a la semana tú tenías la oportunidad de hablar con el presidente Fujimori 1 o 2 horas. Y entonces, en esa reunión, que para mí eran los miércoles, yo tenía que llevarle todo lo que había hecho con relación a los encargos. Hacía un follow-up, digamos. Haciendo un un seguimiento. Y esto le encantó a la población, porque muchos presidentes van, toman nota y votan el papel. Eso es lo que hemos Pero visto. Fujimori era un hombre de velorio. seguimiento, era un ejecutivo de primera. Sí, sí. Me dicen también de que a las 5:30 ya estaba de pie, camino al grupo aéreo número 8 y casi todos los días salía a alguna provincia o a algún distrito, Claro. ya sea en avión o en helicóptero. ¿Eso es cierto también? Sí, sí, era excepcional. A nosotros nos decía, como por razones de seguridad, él no podía decirnos dónde iba. Claro. Digamos que iba a la selva, iba a la costa, pero él te decía, en el grupo 8 nos juntamos a las 7 de la mañana. ¿Y qué ropa llevo, presidente? Vaya con cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque él no quería, no podía decir a dónde iba. No venga Calato nomás. Entonces, era una persona que trabajaba mucho, ¿no? Yo realmente, Socialmente, para mí, ¿por qué no era activo? socialmente... Porque uno de los trucos de la argolla social limeña es básicamente encapsular a los hombres Claro. de poder y fundamentalmente al presidente, ¿no? Sí, yo no Me parece creo extraño que no lo hayan logrado con él. ¿Ah? Sí, no, yo, por ejemplo, de lo que recuerdo, él nunca iba a las recepciones de las embajadas. Nunca, efectivamente. Porque él pensaba que eso era el lugar para que los mercantilistas puedan conversar Puedan con tener él negocios. y puedan querer Aprovecharse, digamos. pedir Entonces él era privilegios. muy escrupuloso. Sí. Y como dijo, él decía desde el principio, yo he llegado por el pueblo, al poder. Yo no he llegado por la clase, digamos, rica, Mercantilista. ¿no? Entonces no tengo compromisos con nadie. Yo les he contado estas anécdotas porque quiero que ustedes y los televidentes sepan exactamente cómo era Fujimori. Vamos a ir, tenemos que ir, Ahora, porque nos antes están de- pidiendo ¿Ah? una pausa La razón, yo quiero, fíjate lo que había apuntado yo. y vamos a regresar, por supuesto. Muchos me preguntan la razón del odio a Alberto Fujimori, ¿no? Prolijamente cultivado por los medios de comunicación, ¿no? Fujimori, creo, con esto concluyo, Fujimori cometió algunos delitos cuasi de lesa humanidad para el rojerío, ¿no? Primero, derrotó a Sendero Luminoso y luego exterminó al MRTA en la Embajada del Japón. Segundo, estabilizó la economía y nos devolvió un país viable. Tercero, sepultó la actividad empresarial del Estado y dejó sin trabajo a miles de rojos y caviares. Esa es una razón fundamental del odio. Para odiarlo. para odiarlo. No, a Y cuatro, Fujimori lo van a odiar 50 años. Cuatro, adelante. dejó el capítulo económico de la Constitución, que junto con la independencia del BCR son la envidia de los otros países. Y es la base de la fortaleza macroeconómica que tenemos en nuestro país. Por esto y mucho más lo van a odiar siempre, siempre. No hay forma de que se puedan entender. Y eso lo vamos a ver en la parte que podamos tratar el futuro del fujimorismo. No, Pausa y revisando el tema constitucional sí, de también. Constitución. Regresamos. Pausa y regresamos.